Estaba a punto de casarme con un respetado asesor financiero. Todos confiaban en él. En la cena de ensayo en Penticton, mi madre me llevó a un lado y me susurró, algo anda mal con el fondo de inversión. Sonreí a los invitados y... Estaba a punto de casarme con un respetado asesor financiero. Mi madre me susurró, algo anda mal con el fondo de inversión. Bienvenidos a Astra Stories. El hombre con el que estaba a punto de casarme se ganaba la vida administrando el dinero de otras personas. Garrett Bass, planificador financiero certificado de Riel Beal Partners, con una oficina en la esquina de West Riverside. Usaba camisas planchadas los sábados y mantenía una hoja de cálculo codificada por colores para nuestro presupuesto de boda. Y en la noche de nuestra cena de ensayo en la bodega Bench 1775 en Penticton, el 8 de mayo, un jueves con el cielo rosado sobre el lago, 26 invitados y los terribles crostinis de camarones de su hermana, mi madre me llevó a un pasillo que olía a barriles de roble y desinfectante de manos. Y me dijo, algo anda mal con el fondo de inversión. Ahora, necesito retroceder un poco porque necesitan saber quién estaba parada en ese pasillo. Mi madre es Nadine Lin, de 58 años, secretaria escolar jubilada, que todavía usa sus lentes de lectura con una cadena como si fuera el año 1994. Mi padre, Rudy, murió hace 4 años. Cáncer de páncreas, se fue en 11 semanas. Dejó atrás una casa en Chiney que hasta el día de hoy huele a cedro y Old Spice, una camioneta Ford F-150 del año 2007 que mi madre se niega a vender, y un fondo de inversión familiar valorado en $312.600. El fondo de inversión familiar Lin. Revocable cuando él estaba vivo, irrevocable ahora. Mantenido en la cooperativa de crédito Inland Empire, que es el tipo de lugar donde el cajero sabe el nombre de tu perro y todavía les dan paletas a los niños en la ventanilla del auto. Yo soy la fideicomisaria sucesora, lo cual suena elegante. Significa que reviso el estado de cuenta anual, me aseguro de que el número se vea correcto y lo archivo en la misma carpeta de acordeón que usaba mi papá. No soy, y nunca he sido, financieramente sofisticada. Soy coordinadora de arrendamientos para un grupo de propiedades comerciales en Spokane. Muestro espacios de almacenes a propietarios de pequeñas empresas y discuto sobre cláusulas de sistemas de ventilación y aire acondicionado. Mi salario es de $54.200. Sé lo que sé y sé lo que no sé. Algo anda mal con el fondo de inversión, dijo mi madre. Ella tenía el estado de cuenta en su bolso. Papá lo había configurado para que ella recibiera una copia cada año. Contacto secundario, un viejo hábito, nunca lo cambió. Ella lo había abierto esa mañana en el hotel porque no podía dormir. Desfase horario, dijo. Excepto que viajar de Chiney a Penticton no es exactamente ir a Tokio. El saldo debería haber estado en algún lugar alrededor de $310.000. Más o menos un poco de interés, menos la pequeña tarifa anual del fideicomisario. Era de $225.170. Miré ese número y mi cerebro hizo eso en lo que simplemente se detiene, como un navegador de Internet que se congela. Puedes ver la pantalla, pero nada se mueve. Eso no puede estar bien, dije. Hannah, mi madre no usa mi nombre a menos que hable en serio. Faltan $87.000. Eran $87.430 para ser exacta. Hice las matemáticas precisas más tarde. Desde el comedor, podía escuchar a la hermana de Garrett, Lorraine, dando su brindis. Dijo algo sobre cómo Garrett finalmente había encontrado a alguien que podía seguir el ritmo de sus hojas de cálculo. La gente se rió. Lorraine es el tipo de mujer que ofrece cumplidos como si fueran multas de estacionamiento. Técnicamente educada, pero aún sientes que hiciste algo mal. Y justo ahí, de pie sobre ese piso de losas, con un vestido que había comprado en oferta en Nordstrom Rack por $78, mi madre dijo lo que yo repetiría en mi cabeza durante las siguientes 6 semanas. ¿Él maneja dinero, Hannah? ¿Conoce el fondo de inversión? ¿Conoce el número de cuenta? Se refería a Garrett. Y que Dios me ayude. Justo ahí, de pie sobre ese piso de losas, todo tuvo sentido. Regresé a esa cena, me senté al lado de mi prometido y sonreí. Él me sirvió una copa del vino Pinot Noir de la finca. Lo bebí.
Tessa, mi mejor amiga, mi dama de honor, la mujer que había conducido desde Spokane conmigo, que había pasado 3 horas esa tarde planchando a vapor mi vestido de ensayo en el baño del hotel, se inclinó y me susurró, ¿estás bien? ¿Te ves pálida? Debería contarles sobre Tessa, porque necesitan entender lo que ella era para mí antes de que pueda explicar lo que hizo. En el ensayo, mientras todos hacían esa mezcla incómoda de socializar y beber, Tessa notó al asistente del servicio de catering. Este chico, de unos 19 años, totalmente abrumado, llevaba una bandeja de copas de vino con las manos temblorosas. Tessa se acercó, tomó la mitad de la bandeja sin decir una palabra y lo ayudó a servir la mesa. Así era Tessa. Ella veía a las personas. Siempre veía a las personas. Le apreté la mano debajo de la mesa. Estoy bien. Es solo mi mamá siendo mi mamá. Tessa me apretó la mano de vuelta. Aquí estoy para ti, dijo, y lo estaba. Siempre lo estaba. Conducimos de regreso desde Penticton 2 días después sin habernos casado. Le dije a Garrett que necesitaba más tiempo. Dije las palabras miedo al compromiso, que es el tipo de mentira que es lo suficientemente cierta como para funcionar. Me miró desde el asiento delantero de su Subaru Outback verde oscuro. Había pelo de perro por todas partes, de Biscuit, el Golden Retriever de Tessa a quien habíamos cuidado la semana anterior, y dijo, está bien. Como si le hubiera dicho que el restaurante estaba cerrado y tendríamos que probar en otro lugar. Esa es la cosa con Garrett. Él no pelea. No grita. Procesa las cosas como una maldita computadora. Ingresar datos, calcular, responder. Lo cual es genial cuando eres el asesor financiero de alguien. Es menos genial cuando tu prometida acaba de cancelar tu boda y tú respondes con un está bien. Mi madre regresó a Chiney con mi tía. Yo viajé con Tessa en su Toyota RAV4, la que tenía la calcomanía de mamá de perro en el parachoques y un asiento trasero lleno de los juguetes de Biscuit. No me presionó para que hablara. Simplemente reprodujo su lista de música de viajes por carretera. Fleetwood Mac, Bonnie Raitt, de Cranberries, y me entregó un café de gasolinera en algún lugar a las afueras de Omak, cerca de Okanogan. Me contó sobre el último desastre en su aplicación de citas. Este chico puso emprendedor en su perfil. Resulta que vende aceites esenciales desde su Honda. Sacudió la cabeza. Estoy a una mala cita de convertirme en una de esas mujeres que solo habla con su perro. Y honestamente, Biscuit sabe escuchar mejor que cualquier hombre que haya conocido este año. Me reí. Fue la última vez que me reiría por un buen tiempo. Ese lunes, me senté a la mesa de mi cocina a las 9 de la noche y busqué en internet cómo revisar los retiros de una cuenta de fondo de inversión. Lo sé. Pero no sabía por dónde más empezar. No soy una detective. Vendo contratos de arrendamiento de almacenes. Abrí lo que pude encontrar en línea. El fondo tenía una opción de estado de cuenta trimestral que nunca había activado. Llamé a la cooperativa de crédito Inland Empire a la mañana siguiente, me atendió una mujer llamada Carol, que sonaba como si hubiera estado trabajando allí desde que se construyó el edificio, y le pedí el historial de transacciones de los últimos 24 meses. Dijo que los enviaría por correo en 7 a 10 días hábiles. 7 a 10 días hábiles. Mi futuro potencial se estaba desmoronando y el servicio postal de los Estados Unidos se iba a tomar su dulce tiempo para resolverlo. Ese mismo martes. Lo recuerdo porque se suponía que debía estar revisando la renovación de un contrato de arrendamiento para un almacén en East Trent Avenue y no lo había tocado. Llamé a Garrett. Le dije que necesitábamos hablar. Nos vimos en una cafetería en South Perry. No era nuestro lugar habitual. No quería que fuera familiar. Falta dinero del fondo de inversión de mi padre, dije sin preámbulos. Alrededor de $87,000. Garrett dejó su café en la mesa. Él tiene esta costumbre que hace cuando está procesando información. Alinea objetos, endereza la servilleta, alinea los paquetes de azúcar. Hizo todo eso antes de decir, ¿qué quieres decir con qué falta? Quiero decir que el saldo es $87,430 menos de lo que debería ser. ¿Has llamado a la cooperativa de crédito? Estoy esperando los estados de cuenta. Hannah,
Podría haber tarifas, ajustes, cosas relacionadas con el mercado. Es una cuenta de ahorros, Garrett, no una cuenta de corretaje. No hay nada relacionado con el mercado. Se quedó en silencio. Y esto es lo que me mató. No hizo la pregunta obvia. No dijo, espera, ¿crees que yo lo tomé? Una persona normal diría eso. Una persona inocente estaría confundida, tal vez ofendida, tal vez preocupada. Garrett simplemente se quedó allí sentado, enderezando paquetes de azúcar. Conduje a casa y llamé a Tessa. No lo negó, dije. Ni siquiera sacó el tema. Eso es extraño, dijo Tessa. Y luego, después de una pausa, Hannah, él tiene acceso a todo, ¿verdad? A tu computadora portátil, a tus archivos. ¿No te ayudó con eso de los impuestos el año pasado? Tenía razón. Garrett me había ayudado a organizar mis documentos financieros en febrero, impuestos, papeleo del fondo de inversión, todo. Se había sentado en la mesa de mi comedor con su computadora portátil y un resaltador y había revisado todo. Conocía el número de cuenta. Conocía la institución. Probablemente conocía el saldo mejor que yo. Voy para allá, dijo Tessa. Llevaré a Biscuit y pan de plátano. No discutas conmigo. Apareció 40 minutos después. Biscuit se puso cómodo en mi sofá. El pan de plátano todavía estaba caliente. Tessa se sentó con las piernas cruzadas en el piso de mi sala con un bloc de notas legal, un bloc de notas legal real, del tipo amarillo, y dijo, muy bien, hagamos una lista de todo a lo que él tenía acceso. Hicimos la lista. Era larga. Y el caso es que, he pensado en este momento 1000 veces desde entonces. Tessa en mi piso, descalza, escribiendo con su terrible caligrafía, Biscuit roncando en el sofá. Me miró en un momento y dijo, vamos a resolver esto. Sea lo que sea, no me voy a ir a ningún lado. Le creí. ¿Por qué no lo haría? Los estados de cuenta llegaron 9 días después en un jueves. Sé que era jueves porque había estado revisando el buzón todos los días como una persona loca. Y mi vecino, el señor Polaski, finalmente me preguntó si estaba esperando un cheque de un sorteo. 14 transacciones en 19 meses. Extendí las páginas sobre la mesa de mi cocina y las miré fijamente. Las cantidades eran irregulares. $2.100 en octubre del año anterior, $5.750 en enero, $4.300 en marzo, $7.100 en junio. No podía ver ningún patrón, ningún número redondo. La más grande fue de $9.200 en septiembre. Intenté iniciar sesión en el portal en línea de la cooperativa de crédito. Papá había configurado el acceso en línea hace años, y yo tenía las credenciales escritas con su caligrafía en esa carpeta de acordeón. La contraseña no funcionó. Alguien la había cambiado. Me senté allí, con el cursor parpadeando, ese pequeño mensaje rojo de contraseña inválida brillando en mi pantalla, y pensé, eso es todo. Esa es la prueba. Alguien entró y cambió la contraseña. Alguien que no soy yo. Llamé a Tessa. Respondió al segundo timbre. Siempre responde al segundo timbre, como si mantuviera el teléfono en la mano esperándome, lo cual en ese momento pensé que era solo porque le importaba. Han cambiado la contraseña, dije. Estoy bloqueada. ¿Puedes restablecerla? Me está pidiendo preguntas de seguridad para las que no tengo respuestas. Alguien también las cambió. Tessa se quedó callada por un segundo. Garrett configura la banca en línea para sus clientes todo el tiempo, ¿verdad? Ese es literalmente su trabajo. No estaba equivocada, pero quiero ser honesta con ustedes aquí. Una parte de mí esperaba que estuviera equivocada. Una parte de mí esperaba que hubiera alguna explicación aburrida, un error de la cooperativa de crédito, una falla del sistema, cualquier cosa. Regresé a los estados de cuenta en papel. Tessa vino ese fin de semana. Había estado quedándose en mi habitación de invitados de forma intermitente desde que regresamos de Penticton, por lo cual yo estaba agradecida porque el apartamento se sentía demasiado silencioso sin el caos de la boda para llenarlo, y revisamos cada transacción juntas. Mira esta, dijo Tessa, señalando la transferencia de $5.750 del 14 de enero.
Ese fue tu cumpleaños. ¿Quién mueve dinero en el cumpleaños de alguien? Un escalofrío me recorrió. Mi cumpleaños. Garrett sabía mi cumpleaños. Obviamente, Garrett, quien probablemente estaba sentado en mi apartamento el 14 de enero, comiendo el pastel de limón que Tessa había hecho. Necesito detenerme aquí por un segundo. Bien, esperen. Antes de seguir, si todavía están conmigo y esta historia les está haciendo subir la presión arterial como me pasó a mí viviéndola, presionen ese botón de suscribirse. Alguien que miraba desde Anchorage me dejó un comentario a las 3 de la mañana diciendo que estas historias la ayudaban a pasar el turno de noche. Así que díganme en los comentarios desde dónde me están viendo y qué hora es donde están. Bien, volvamos a este desastre. Así que Tessa y yo construimos una línea de tiempo. Pegamos los estados de cuenta en la pared de mi sala. Lo sé, lo sé. Parecía uno de esos programas de crímenes. Y Tessa cruzó las fechas con mi calendario, cenas con Garrett, fines de semana que él se quedó a dormir. Momentos en los que él estuvo en mi apartamento cuando yo no estaba. Mira, dijo, deslizando su dedo por la página. 12 de marzo, transferencia de $4.300. ¿Qué estabas haciendo el 12 de marzo? Revisé el calendario de mi teléfono. Ese fue el sábado que conduje a Sinead para la cita de rodilla de mi mamá. Estuve fuera todo el día. ¿Y Garrett? Él se quedó en mi casa. Dijo que estaba preparando comidas. Tessa levantó una ceja. Solo una. Tiene esta forma de hacerlo que te hace sentir que la respuesta es obvia y que tú eres la última persona en la habitación en verla. Tenía ganas de vomitar. Esa noche, después de que Tessa se quedó dormida en la habitación de invitados y Biscuit estaba roncando a sus pies, me quedé de pie en mi cocina a la 1:30 de la madrugada reorganizando el estante de especias. Comino, ajo en polvo, orégano, pimentón, hojuelas de pimiento rojo, cúrcuma, en orden alfabético porque no sabía qué más hacer con mis manos mientras mi cerebro gritaba. Me iba a casar, se suponía que me iba a casar con un hombre que administraba $6.5 millones en activos de clientes y ni siquiera podía administrar la cuenta de ahorros de mi propio padre muerto. A la semana siguiente cometí un error del que todavía me arrepiento. Garrett pasó a recoger algo de ropa que había dejado en mi apartamento. Se había estado quedando en su propia casa desde que regresamos de Penticton, lo cual fue a la vez un alivio y un dolor lento y silencioso en el que intentaba no pensar. Quería hablar. Yo no quería. Pero abrí la puerta porque no soy el tipo de persona que puede dejar a alguien de pie en un pasillo. Incluso a alguien del que estaba un 90% segura de que me estaba robando. Se sentó en el borde de mi sofá, en lugar de Biscuit, aunque Biscuit estaba con Tessa ese día, y dijo, no entiendo qué pasó. Un minuto estamos en el ensayo, al siguiente dices que necesitas espacio. ¿Qué cambió? Y yo dije, y esta es la parte que desearía poder retirar, sé lo de los $5.750, Garrett. Su rostro hizo algo. No fue culpa, no fue sorpresa, fue más bien confusión. Confusión genuina. Como si hubiera dicho un número al azar. ¿Qué? 14 de enero, mi cumpleaños. Se movieron $5.750 del fondo de inversión. ¿Qué fondo de inversión? ¿De qué estás hablando? El fondo de inversión de mi padre. No actúes como si no lo supieras. Te sentaste en esa mesa y revisaste cada documento que tengo para tus impuestos. Yo no memoricé tus números de cuenta. Entonces explica por qué las transferencias coinciden con las fechas en las que estuviste aquí. Me miró fijamente y en lugar de explicar, en lugar de defenderse, en lugar de hacer cualquiera de las cosas que una persona debería hacer cuando se le acusa de robar $87.000, dijo, creo que deberías hablar con alguien. Se refería a un terapeuta. Quería decir que pensaba que yo me estaba volviendo loca. Le dije que se fuera. ¿Se fue? Y lo que me quemaba, lo que se quedó en mi pecho como un carbón ardiente durante días, no fue la acusación. Fue que había mostrado mis cartas. Había dicho $5.750, un número específico de una fecha específica, lo que significaba que él ahora sabía que yo había estado mirando los estados de cuenta. Si él era el que estaba robando, le acababa de decir que lo había descubierto.
Llamé a Tessa desde el estacionamiento del trabajo a la mañana siguiente, sentada en mi auto con el motor apagado 20 minutos antes de que se supusiera que debía mostrar un almacén de 4.600 pies cuadrados en East Sprague a un tipo que iba a abrir un negocio de restauración de muebles. Lo arruiné, dije. Le dije la cantidad exacta. Tessa se quedó callada por un instante. ¿Cómo reaccionó? Actuó confundido. Sugirió que viera a un terapeuta. Desvío clásico, dijo ella. Hannah, eso es de manual. Negar, redirigir, hacerte parecer a ti la loca. Pero ¿y sí? No, no hagas eso. No dudes de ti misma. Tienes los estados de cuenta. Los números son los números. Tenía razón. Los números eran los números. Pero aquí está la cosa de la que nadie habla. Incluso cuando las matemáticas son claras, incluso cuando las fechas coinciden, incluso cuando la persona que amas actúa exactamente como actuaría una persona culpable, hay una parte de tu cerebro que sigue susurrando, ¿y si te equivocas? Ese susurro me siguió al trabajo. Guié al tipo de los muebles a través del almacén, puertas basculantes, techo sin columnas, panel eléctrico de 200 amperios, muelle de carga, y soné bien, profesional. Pero cuando preguntó sobre la tarifa de arrendamiento por pie cuadrado, me quedé en blanco, simplemente vacía. 3 segundos de silencio que se sintieron como 30. Él se decidió por un espacio diferente. Mi jefa, Deb Whitfield, se dio cuenta. Me llevó a su oficina al día siguiente. La oficina de Deb siempre huele a esos aromatizantes de pared de pepino y melón de Bath and Body Works, y me dijo, ¿está todo bien? Has parecido distraída. Yo tenía una entrevista para gerente regional de arrendamientos el 2 de junio. Deb había estado insinuando durante meses que yo era la candidata principal. Estamos buscando estabilidad y enfoque, había dicho en febrero, lo que en el idioma de Deb significaba, no nos des una razón para elegir a alguien más. Le dije a Deb que estaba bien. Estrés de la boda. Asintió como si lo entendiera, pero escribió algo en su agenda y vi que lo escribía, y supe que esa nota no trataba sobre el pepino y el melón. Mientras tanto, la hermana de Garrett, Lorraine, me llamó. Esto no tiene nada que ver con la historia principal, pero necesito que sepan que Lorraine Bass Bodry es el tipo de mujer que te hace una videollamada por FaceTime sin avisar y luego se ofende cuando no contestas de inmediato. Dirige una empresa de catering en Penticton. Buena comida, terrible personalidad. ¿Qué le hiciste a mi hermano? No, hola, Lorraine. Esto no es realmente. Él condujo 6 horas para esa cena. Mis crostinis me costaron $300. ¿Y ahora qué? ¿Simplemente decides que no estás lista? Es entre Garrett y yo. Es un asunto familiar cuando la familia gastó $8.000 en un ensayo del que la novia se fue. Colgué. No fue mi momento de mayor orgullo, pero tampoco el peor considerando la semana que estaba teniendo. A finales de mayo, funcionaba a base de café helado y algo entre la determinación y el despecho. La parte del despecho no es algo de lo que esté orgullosa, pero estoy siendo honesta. La cooperativa de crédito no fue de ayuda. Había ido en persona, había conducido a Chiney un sábado, me había sentado en ese pequeño vestíbulo con el helecho falso y el tazón de paletas, esperé 40 minutos. Y todo lo que pudieron decirme fue que las solicitudes de distribución fueron presentadas por escrito con los formularios de autorización adecuados y la firma de la fideicomisaria sucesora. Mi firma, excepto que yo no firmé nada. ¿Puedo ver los formularios?, pregunté. El gerente de la sucursal, un tipo llamado Dale con un bigote que pertenecía a 1978, dijo que tendría que sacarlos del centro de registros. Otros 7 a 10 días hábiles. Estaba empezando a odiar esa frase. Tessa sugirió que contratara a alguien. No un abogado, todavía no un contador, alguien que pudiera rastrear a dónde fue realmente el dinero. Dijo que la esposa de su dentista conocía a un contador forense. Incluso buscó su nombre para mí. Kate Atherton, contador público certificado, practicante independiente, con oficina en North Division en Spokane. Llamé a Kate un martes. Su oficina olía a café quemado y alfombra vieja, y tenía una foto enmarcada de un pez lobina que había pescado en el lago Roosevelt que era más grande que mi torso.
Cobraba $175 la hora. Puse el anticipo en una tarjeta Visa que había abierto por separado. No quería que Garrett viera el cargo. Kate miró los estados de cuenta y dijo, esto no es aleatorio. Estas transferencias tienen un ritmo. No lo suficientemente regular como para estar automatizado, pero tampoco aleatorio. Alguien estaba administrando estos retiros cuidadosamente. ¿Qué significa eso? Significa que quien quiera que haya hecho esto entiende cómo mantenerse por debajo del radar. Las cantidades varían, los tiempos varían, pero el total es una escalada. Cantidades más pequeñas primero, más grandes después. Es alguien probando el sistema y volviéndose más audaz. Pidió los formularios de autorización de la cooperativa de crédito. Le dije que Dale los estaba sacando. 7 a 10 días hábiles. Kate me dio una mirada que decía todo lo que yo estaba pensando sobre Dale. Esa misma semana, mi madre llamó. Había estado llamando todos los días desde Penticton, y yo había estado esquivando la mitad de las llamadas porque cada una se convertía en el plano de los asientos o en el depósito de la florista que no podía recuperar, o en la lectura del poema favorito de papá que ya había impreso en cartulina. Pero esta llamada fue diferente. ¿Por qué me estás excluyendo?, dijo. Mamá, no lo estoy haciendo. Cancelaste tu boda. No me dices por qué. Apenas devuelves mis llamadas. Tu padre estaría. No lo hagas. La palabra salió más dura de lo que pretendía. Lo suficientemente dura como para que ambas nos quedáramos en silencio. Mamá, lo siento. Estoy lidiando con algo y no puedo. No puedo cargar con tus sentimientos sobre esto en este momento. ¿Mis sentimientos? Su voz se quebró. Hannah, me senté sola en esa cena. El asiento a mi lado estaba vacío. Tu padre debería haber estado en ese asiento. Y ahora me dices que no puedes cargar con mis sentimientos. Me senté en el piso de mi baño después de esa llamada. Simplemente me senté allí en las baldosas, con la espalda contra la bañera. Comí galletas saladas del paquete porque eran lo único en el gabinete del baño. Y no tenía la energía para caminar a la cocina. Sé que es patético. Fue patético. Pensé en mi papá, en cómo solía revisar ese estado de cuenta del fondo de inversión cada enero como un reloj, sentado en la mesa de la cocina con sus lentes de lectura y una taza de café Folgers, haciendo pequeñas notas a lápiz en los márgenes. Había preparado ese dinero para mí, para mi futuro, y alguien lo había desmantelado, de a $2.100 a la vez, mientras yo no prestaba atención. Me reporté enferma al día siguiente, me quedé en el sofá. Vi 3 episodios de una competencia de cocina donde una mujer quemó su risotto y lloró. Y pensé, te entiendo, señora, te entiendo. Tessa apareció a las 6 de la tarde con comida tailandesa de ese lugar en South Grand. Curry verde, fideos, rollitos de primavera extra. No me preguntó cómo estaba. Simplemente desempacó la comida, encontró platos y se sentó frente a mí. Hablé con mi arrendador hoy, dijo. No sobre mí, sobre ella. Está subiendo el alquiler otra vez. Un 7%. Ya me estoy esforzando desde que Dylan vació los ahorros. Miró su curry. $23.000 simplemente desaparecidos. Y ni siquiera puedo pagar un abogado para ir tras él. Esto no tiene nada que ver con la historia. Pero Biscuit, el Golden Retriever de Tessa, se comió un rollito de primavera entero de la mesa de centro cuando ninguna de las dos estaba mirando, con envoltorio y todo, y luego nos miró con la cara más inocente que jamás hayas visto en una criatura viviente. Me reí por primera vez en 10 días. Vamos a superar esto, dijo Tessa. Ambas. Sea lo que sea que Garrett haya hecho, Kate lo va a encontrar, y cuando lo haga, tendrás pruebas. Asentí. Le creí. Al salir, se detuvo en la puerta. Oye, ¿quieres que me quede con los estados de cuenta del fondo por si acaso? Tengo una caja de seguridad en mi apartamento. Si Garrett pasa por aquí mientras estás en el trabajo. Está bien, dije. Los guardo en la carpeta de acordeón de papá. La del armario del pasillo. Sí. Ella asintió. Inteligente. Solo ten cuidado. De acuerdo.
Cerré la puerta detrás de ella con llave, limpié los envases de la comida tailandesa, lavé los platos y limpié el mostrador 2 veces porque todavía no sabía qué hacer con mis manos por la noche. Kate Atherton me llamó un miércoles, 4 de junio. 2 días después de la entrevista para la promoción, que a duras penas sobreviví. Deb me había preguntado dónde me veía en 5 años, y le había respondido estable, lo cual es la mejor o la peor respuesta, dependiendo de si el entrevistador puede ver las ojeras debajo de tus ojos. Tengo algo, dijo Kate. ¿Puedes venir? Conduje a su oficina en North Division durante mi hora de almuerzo. Tenía los formularios de autorización esparcidos por su escritorio. Dale finalmente había cumplido 23 días después, lo cual estoy bastante segura de que califica como crueldad emocional. 14 solicitudes de distribución, dijo Kate. Todas enviadas por correo. Todas con tu firma como fideicomisaria sucesora. Todas con el formato adecuado. Número de cuenta, monto de distribución, número de cuenta receptora. Yo no firmé eso. Sé que no lo hiciste. Porque quienquiera que haya falsificado esto cometió un pequeño error en 7 de los 14 formularios. Señaló. Tu inicial del medio. Tu firmas Hannah R. Lynn. Quien falsificó estos firmó Hannah Rose Lynn en aproximadamente la mitad de ellos. Nombre del medio completo. Es un error común de los falsificadores. Tienen la información, pero no el hábito. Mi segundo nombre es Rose. Está en mi licencia de conducir, en mi tarjeta de seguro social, en todos los documentos oficiales, pero nunca lo escribo. He firmado Hannah R. Lynn desde que tenía 16 años y obtuve mi primera cuenta corriente en Washington Trust. Ahora, dijo Kate, y sacó una segunda hoja, una impresión del registro de actividad del portal en línea de la cooperativa de crédito. Alguien cambió las credenciales de acceso en línea el 29 de marzo. Nueva contraseña, nuevas preguntas de seguridad. La cooperativa de crédito registra las direcciones de protocolo de Internet para los cambios de actividad en línea. Protección estándar contra fraudes. De acuerdo. La dirección de protocolo de Internet que hizo esos cambios se rastrea hasta una cuenta de Internet comercial registrada a nombre de Orchard Street Dental Associates en North Argonne. Lo miré fijamente. ¿Conoces esa dirección?, preguntó. Yo no la conocía. Todavía no, mi cerebro todavía estaba haciendo cálculos matemáticos, todavía encajando las piezas del rompecabezas en el marco que había construido. El marco donde Garrett era el ladrón. Garrett tenía el acceso. Garrett tenía sentido. Es un consultorio dental, dijo Kate. No una firma financiera, no Riel Beal Partners, un consultorio dental. ¿Pudo Garrett haber ido allí, usar su conexión a Internet? Kate se encogió de hombros. Es posible, pero vale la pena notar algo. El registro de conexión muestra que el cambio de acceso ocurrió a las 2:17 de la tarde de un martes. La mayoría de las personas están en el trabajo a las 2:17 de la tarde de un martes. Garrett trabaja en el centro. Eso es un viaje de 20 minutos. ¿Verdad? Así que, o él condujo hasta un consultorio dental en medio de un día laboral para cambiar una contraseña, o alguien en ese consultorio dental lo hizo. Kate no dijo nada más. No tuvo que hacerlo. Regresé al trabajo conduciendo. Me senté en el estacionamiento durante 11 minutos. Lo sé porque miré el reloj en mi tablero. Y luego busqué en Internet la página del personal de Orchard Street Dental Associates en Spokane. 3 dentistas, 2 higienistas, un gerente de oficina. Gerente de oficina, Tessa Kovach. Puse mi teléfono boca abajo en el asiento del pasajero. Luego lo levanté. Luego lo volví a bajar. Luego lo levanté y leí el nombre una vez más porque mis ojos tenían que estar equivocados. No estaban equivocados. Necesito un segundo con esta parte. Incluso ahora. Bien. Bien. Esto es lo que no hice. No llamé a Tessa. No la confronté. No lloré. Me senté en ese estacionamiento y sentí que algo se drenaba de mi cuerpo. No ira, no tristeza, algo más, algo para lo que no tenía una palabra entonces y todavía no la tengo.
Como si el piso de tu vida simplemente desapareciera y estuvieras flotando y nada fuera sólido, y la persona que te sostenía era la persona que estuvo cavando el agujero debajo de ti todo el tiempo. Regresé al trabajo. Mostré un espacio comercial de 2.200 pies cuadrados en East 29 a una mujer que iba a abrir una tienda de lanas. Sonreí. Señalé la luz natural. Hablé sobre el tráfico peatonal. Hice mi trabajo. Y no le dije a nadie lo que había encontrado. Todavía no. Esa noche, hice algo que debería haber hecho semanas atrás. Me senté a la mesa de mi cocina sola y reconstruí la línea de tiempo desde cero. No la línea de tiempo de Tessa. La que ella me había ayudado a pegar en la pared de mi sala con su bloc de notas amarillo, su terrible caligrafía y su ceja levantada. Mi línea de tiempo. Abrí el calendario de mi teléfono. Cada fecha en la que se hizo una transferencia, lo comprobé. ¿Dónde estaba yo? ¿Dónde estaba Garrett? ¿Y dónde estaba Tessa? 12 de marzo, $4.300. Tessa me había dicho que Garrett estaba en mi apartamento preparando comida si lo estaba. Confirmé eso, pero Tessa también estaba allí. Había pasado esa mañana para dejar la correa de biscuit que yo había pedido prestada. Lo recordé porque me había enviado una foto de biscuit en mi pasillo, con aspecto confundido. Mi pasillo, donde estaba la carpeta de acordeón en el armario. 14 de enero, mi cumpleaños, $5.750. Garrett estaba en mi apartamento. Sí. Pero también Tessa. Había llegado temprano para colocar decoraciones, serpentinas, una pancarta, un pastel que había horneado. Estuvo allí durante 3 horas antes de que yo llegara del trabajo. 3 horas sola en mi apartamento. Revisé todas y cada una de las fechas, todas. Y en 11 de las 14 fechas de transferencia, Tessa había estado en mi apartamento o en la casa de mi madre dentro de las 48 horas previas. No Garrett, no exclusivamente Garrett. ¿Tessa? La línea de tiempo en mi pared, la que ella había construido conmigo, había seleccionado cuidadosamente las fechas que apuntaban a Garrett. Me había dirigido a las conexiones que quería que viera. Ella había dicho, 12 de marzo. ¿Qué estabas haciendo? Porque ya lo sabía. Ella estaba allí. Abrí el armario del pasillo, saqué la carpeta de acordeón. Todo estaba en orden. La pulcra caligrafía de papá en las pestañas, los estados de cuenta anuales, el documento del fondo de inversión. Pero los formularios de autorización que tenía Kate, los que tenían escrito Hannah Rose, esos habían sido enviados por correo desde algún lugar. Alguien tenía que tener los formularios originales o copias. Revisé el bolsillo de la carpeta donde guardaba los formularios en blanco. Papá había dejado una pequeña pila, los formularios estándar de solicitud de distribución de Inland Empire, el tipo de formulario que se llena a mano y se envía por correo. Había guardado 6. Los había contado una vez, hace años, cuando asumí por primera vez el cargo de fideicomisaria. Quedaban 2. 4 formularios en blanco faltantes, 14 transacciones, algunas en formularios fotocopiados, otras en originales. Las matemáticas estaban lo suficientemente cerca como para hacer que mi estómago se revolviera. Tessa sabía de esta carpeta. Había preguntado por ella. La del armario del pasillo hace apenas 2 semanas. Se había ofrecido a guardar los estados de cuenta por seguridad. Había conducido 2 horas bajo la lluvia para recoger los estados de cuenta impresos de mi buzón para que yo no tuviera que enfrentarme a la situación de ir a casa. Había conducido 2 horas para interceptar mi correo. Y yo se lo había agradecido, y lo sé que estás sentado allí diciendo, chica, ¿cómo no lo viste? Créanme, me he preguntado eso todos los días desde mayo. Me senté en el piso de la cocina, no en el baño esta vez. ¿La cocina? Las baldosas están más frías en la cocina. No sé por qué importaba eso, pero importaba. Presioné mis palmas planas contra el piso y pensé en todos y cada uno de los momentos de las últimas 6 semanas. Tessa en Penticton, apretando mi mano debajo de la mesa. Aquí estoy para ti. Tessa en mi sala, construyendo una línea de tiempo que apuntaba a Garrett. Desvío clásico. Tessa sugiriendo que contratara a Kate,
el contacto de la esposa de su dentista, y buscando su nombre para mí, dirigiéndome hacia un contador específico. Había esperado que Kate no encontrara el rastro de la conexión, o no había pensado tan a futuro. Tessa llorando por Dylan y los $23.000. ¿Algo de eso fue real? ¿O esos $23.000 eran los retiros iniciales de mi fondo de inversión desviados a través de una historia sobre un mal exnovio? Tessa trayendo pan de plátano. Tessa reproduciendo a Fleetwood Mac en la RAV4. Tessa diciendo, eres la única familia que tengo que realmente está presente. Mi abuela solía decir que el té más dulce lo sirve la persona que planea cobrarte por el azúcar. No dormí esa noche. Me senté a la mesa de la cocina hasta las 4 de la mañana con una taza de café Folgers, la misma marca que bebía mi papá del mismo recipiente rojo que mi madre todavía compra. Y escribí todo, cada fecha, cada detalle, cada momento en que Tessa estuvo en mi apartamento, en mi armario, cerca de mis documentos. Y luego llamé a Kate Atherton a las 8:01 de la mañana y le dije, sé quién es. Kate y yo nos reunimos esa mañana. Su oficina, el café quemado, la foto del pez lobina mirándome desde la pared como un testigo decepcionado. Le conté todo, las fechas, la carpeta, los formularios en blanco que faltaban, la dirección de protocolo de Internet que coincidía con el lugar de trabajo de Tessa. Kate no parecía sorprendido. Parecía un hombre que había visto esto antes. La cuenta receptora de las transferencias, dijo. 14 distribuciones, todas yendo a la misma cuenta en Clearwater Community Bank. He estado intentando rastrear al titular de la cuenta. La cooperativa de crédito no tenía un nombre archivado, solo los números de ruta y de cuenta en los formularios de autorización. ¿Puedes averiguar quién es el dueño de la cuenta de Clearwater? No sin una orden judicial, pero las fuerzas del orden sí pueden. Hablamos sobre opciones, y aquí es donde tomé una decisión que me asustó más que cualquier otra cosa en toda esta historia. Aún no acudí a la policía. No porque no quisiera, sino porque necesitaba una cosa más. Necesitaba que Tessa lo confirmara ella misma. No a través de una confesión. No era tan estúpida como para esperar eso. A través de acciones. Esto es lo que hice. Y no estoy orgullosa de la parte del engaño, pero tampoco me arrepiento. Llamé a Tessa esa tarde. Voz normal, amigable. Le dije que la investigación de Kate apuntaba fuertemente a Garrett, y que iba a presentar una queja formal ante su firma, Rieline Beat Partners, lo que desencadenaría su revisión interna de cumplimiento. Si tocó el dinero de ese fondo a través de cualquier canal que puedan rastrear, lo encontrarán, dije. Tessa dijo, bien. Ya era hora. Luego dije, y esta fue la trampa. Kate me dijo que moviera el saldo restante del fondo a una nueva cuenta en una institución diferente. Dijo que quienquiera que haya accedido podría intentar vaciar el resto antes de que se cierre la investigación. Así que voy a transferir todo a Columbia Bank el lunes. Inteligente, dijo Tessa. ¿Necesitas ayuda con el papeleo? Cerré los ojos. No, lo tengo bajo control. Me preguntó a qué hora iba a la cooperativa de crédito. Me preguntó a qué sucursal. Me preguntó si necesitaba que me llevara. 3 preguntas, todas enmarcadas como amabilidad. Todas sobre el acceso. Dije, el lunes a las 10, sucursal de Chiney. Iré sola. Y luego hice algo más. Llamé a la cooperativa de crédito, a Carol, la mujer que había estado allí desde que se construyó el edificio, y les pedí que marcaran cualquier actividad en la cuenta del fondo durante el fin de semana. Cualquier intento de inicio de sesión en línea, cualquier solicitud enviada por correo, cualquier cosa. Le dije a Carol que sospechaba de acceso no autorizado y que presentaría un reporte policial el lunes. Carol dijo, cariño, hemos estado preocupados por esta cuenta durante un tiempo. Marcamos internamente algunas de esas solicitudes de distribución, pero las firmas coincidían con lo que teníamos en el archivo. Le dije que ya no iban a coincidir. Durante el fin de semana, el sábado, 7 de junio, alguien intentó iniciar sesión en el portal en línea del fondo 3 veces desde la misma dirección de Internet, Orchard Street Dental Associates. La cuenta ya estaba congelada. Los intentos quedaron registrados. El lunes por la mañana no fui a la cooperativa de crédito.
Fui a la División de Delitos Financieros del Departamento de Policía de Spokane y me senté en una silla de plástico durante 1 hora y 40 minutos hasta que un detective llamado Ruiz tomó mi carpeta, el análisis de Kate, los registros de conexión, los formularios de autorización con el nombre Hannah Roselyn, la línea de tiempo, el recuento de formularios en blanco y los intentos de inicio de sesión del fin de semana. El detective Ruiz miró el archivo durante unos 15 minutos, me hizo 6 preguntas y dijo: necesitaremos solicitar una orden para la cuenta de Clearwater Community Bank. La orden judicial regresó en 9 días. La cuenta estaba registrada a nombre de Tessa Marie Kovach. Saldo, $41.200. El resto, los otros $46.230, ya se habían gastado. Alquiler, pagos del auto, un viaje a Cabo San Lucas en febrero que ella había publicado en las redes sociales con la leyenda: la sanación no es lineal, y una foto del atardecer. Vi a Tessa una vez más. Vino a mi apartamento un martes por la tarde. Ella todavía no sabía sobre el reporte policial. Trajo pan de plátano. Por supuesto, trajo pan de plátano. La dejé entrar. Me senté frente a ella en la mesa de la cocina. La misma mesa donde habíamos construido la línea de tiempo falsa. La misma mesa donde había señalado el nombre de Garrett y había levantado una ceja. Encontraron la cuenta, dije. Clearwater Community Bank. Tu nombre. Su rostro no se desmoronó. Se reorganizó como si estuviera viendo a alguien barajar cartas. Todo se mueve, pero nada se cae. Hannah, eso es. No, eso no. La dirección de conexión es tu oficina. Los intentos de inicio de sesión el fin de semana pasado fueron desde tu oficina. Los formularios de autorización fueron escritos en hojas en blanco de la carpeta de mi padre. La carpeta que sabías que estaba en el armario de mi pasillo. Alguien debe haber. Dylan tuvo acceso a mí. Tu nombre, Tessa. Tu cuenta bancaria, la conexión de tu oficina. Empezó a llorar. Lágrimas reales o lágrimas que parecían reales. En ese punto, no podía notar la diferencia. Y esa comprensión dolió casi tanto como el dinero. Estaba en un mal momento, dijo. Después de Dylan, no tenía nada. Iba a devolverlo todo, cada centavo, antes de que te dieras cuenta. No dije nada. Dejé que el silencio se quedara allí como una tercera persona en la mesa. Biscuit estaba en el auto. Podía verla por la ventana, con las patas en el tablero, moviendo la cola. Ese perro no tenía idea de lo que había hecho su dueña. Y algo sobre eso, un inocente Golden Retriever en una Toyota RAV4, es el detalle que todavía me afecta. Por favor, dijo Tessa, no hagas esto. Soy todo lo que tengo. Pensé en mi papá. La carpeta de acordeón, el café Folgers, las notas a lápiz en los márgenes, los $312.600 que había ahorrado durante 31 años enseñando en la clase de taller de la escuela secundaria y arreglando las cercas de los vecinos los fines de semana. Deberías llamar a un abogado, dije. Puedes salir por tu cuenta. No la vi irse. Escuché la puerta cerrarse. Escuché arrancar la RAV4 en el estacionamiento de abajo, y luego todo quedó en silencio. Lorraine, de todas las personas, me llamó 2 días después. Garrett le había contado lo sucedido. La historia real, no en la que yo era la prometida loca con miedo al compromiso. Te debo una disculpa, dijo Lorraine. Sin preámbulos, sin charlas triviales. Solo eso, por el comentario del crostini. En realidad se rió. Por todo. Estaba equivocada contigo. Estabas protegiendo a tu hermano. Yo estaba siendo una idiota. Hay una diferencia. Fue la conversación más corta y honesta que jamás había tenido con Lorraine Bass-Bodry. Creo que ambas lo preferimos así. Tessa fue acusada de 14 cargos de falsificación y un cargo de robo en primer grado. Se declaró culpable de 4 cargos y de un cargo de robo con restitución total, $87.430. Su cuenta de Clearwater fue incautada. $41.200 volvieron directamente al fondo de inversión. Los $46.230 restantes se estructuraron en pagos que le tomarían entre 8 y 12 años.
Perdió su trabajo, se mudó de nuevo con su madre en Moses Lake. No sé qué pasó con Biscuit. Espero que ese perro esté bien. Mi madre y yo replantamos el macizo de flores frente a la casa de Chiney en julio. Ella no mencionó la boda. Simplemente me entregó una pala de jardinería y dijo, tu padre siempre ponía las caléndulas demasiado juntas. Arreglamos su espaciado. Era un sábado por la tarde, a mediados de junio, cuando me senté en la terraza trasera de esa casa con un frasco de vidrio lleno de té helado. El cerezo del vecino estaba dejando caer flores por el jardín. Pétalos rosados sobre césped seco. Aspersores a 2 casas de distancia. Un perro ladrando en algún lugar lejano. Mi teléfono vibró. Era Garrett. Contesté. Nos vemos en la próxima. Está justo ahí en tu pantalla.